Aunque Vegeta siempre busca derrotar a Goku, técnicamente nunca ha perdido contra él en un mano a mano. Y es que cuando este invadió la Tierra, el príncipe era claramente superior a Kakaroto. El detalle está en la intervención de los aliados de Goku para evitar la victoria del príncipe, pero lamentablemente para Goku esta no se considera una victoria, por tal motivo deja que huya del planeta. En su segundo enfrentamiento más adelante en la saga de Majin Buu, si bien logró noquearlo en un combate igualado en Super Saiyajin 2, realmente él no considera esto como una victoria, gracias a que se entera de que Goku guardaba el Super Saiyajin 3 como una nueva transformación. Por eso es tan importante el enfrentamiento que tienen en Dragon Ball Super Super Hero, los dos igualados sin posibilidad de ninguna transformación, y Vegeta es el que resulta vencedor. El cambio de look que sufre Goten al final del manga de Dragon Ball o el final de Dragon Ball Z es debido a que la publicación original del manga es en blanco y negro, y el maestro Akira rápidamente se dio cuenta que era fácil confundirlo con Goku. Por tal motivo se optó por cambiar su estilo de peinado para que de esta manera el lector no tuviera ningún tipo de complicaciones al momento de ubicar a un personaje o al otro. Obviamente este tipo de inconvenientes no ocurren en una animación o en un manga con colores, pero de igual forma este cambio se mantuvo en Dragon Ball GT, dándole un nuevo rediseño, o en las entregas más actuales como Dragon Ball Super Super Hero, en el cual Goten ya no regresó con el estilo clásico, o sea, el que poseía su padre. ¿Por qué si Goku y compañía son realmente capaces de destruir la Tierra, por qué no consiguen esto de manera accidental en cualquiera de los combates que acontecen en ella? Ok, ellos poseen un gran control de ki, lo que significa que pueden medir la cantidad de energía que están lanzando para no causar un daño más allá del que quieran realmente ocasionar. También hay que tener bastante en cuenta que prácticamente si vemos el manga o el anime, ellos nunca apuntan directamente a la Tierra cuando se disponen a lanzar un ataque de energía concentrado, llámese Gali-Ho, llámese Kamehameha o el que ustedes quieran. Siempre lo hacen apuntando hacia el espacio o directamente hacia una zona donde ellos notan que no van a causar gran daño al planeta. Con los villanos ocurre de otra forma. Las motivaciones que ellos propios traen hacen que este no sea su propósito. Freezer no busca destruir la Tierra, sino más bien vengarse de Goku torturando a los humanos. Por tal motivo no llega y destruye el planeta sin más. Más adelante Cell realmente busca superioridad y mostrarse como el guerrero perfecto que él cree que es. Con Majin Buu y sus diversas fases, aunque cada uno tiene de cierta manera motivaciones diferentes, ninguna de estas empatan con destruir el planeta directamente, a excepción de Kid Buu. Y es que ese es el detalle, cuando Kid Buu busca hacerlo, lo hace en instantes. Cuando Cell regresa a su segunda forma y nota que ya no tiene ningún tipo de posibilidad, coloca esto sobre la mesa, obligando a Goku a sacrificarse para poderlo teletransportar lejos del planeta. Lo mismo ocurre con Freezer, cuando ve que contra Goku Blue y Vegeta Blue no va a poder hacer mucho, no se la piensa dos veces en destruir el planeta. Y esta diferencia también es notoria con otros personajes como Broly, que tiran rayos de energía para donde pueden a diestra y siniestra. El detalle está en que si el planeta no existe, Broly, aunque sea inconscientemente, sabe que él también perecería. Por tal motivo, si bien lanza energía, no es que lance energía extremadamente concentrada directamente hacia el núcleo, de esta manera no destruyendo el planeta, aunque si bien podría haberle volado un pedazo sin muchísimos problemas, pero igualmente los guerreros hacen lo que pueden para tratar de dirigir este combate a donde pueda ocasionar el menor daño posible. El diseño original que vimos de los Yadarat en Dragon Ball Z es un invento 100% hecho por Toei. Cuando Goku habla de ellos en el manga, realmente nunca se nos muestran en ninguna viñeta. No es hasta Dragon Ball Super cuando se decide recrear a estos seres con un diseño totalmente nuevo, pero también se agregan a los que se mostraron en el anime, de esta manera canonizándolos de cierta forma y también mostrándonos una especie diversa al igual que la de los humanos. El diseño de las armaduras de Vegeta, Nappa y Raditz, el maestro quería que fuese exclusivo de los Saiyajin, o sea que ninguna otra especie las portara.
pero al momento de comenzar a idear la saga de Freezer, optó porque esta armadura era perfecta para darle una personalidad al ejército personal del emperador. Por tal motivo, cuando llegan a Namek, ya todos portan este tipo de indumentarias, dotándolos de esta forma de una personalidad, aunque la mayoría vayan a perecer de manera rápida. Como dato curioso y gracias a su gran parecido, muchísima gente cree que Tarles es hermano de Goku. Y si bien sabemos todas las películas de Toei no son consideradas canon, en su momento sí fueron valoradas de cierta manera por el maestro Akira, mencionando que eran una historia alterna a la que él cuenta en el manga original de Dragon Ball. También se llegó a mencionar cuando se promocionó esta película que Tarles sería como si Goku nunca hubiese caído en la tierra, por tal motivo nunca se hubiese golpeado la cabeza. Pero ninguna de estas historias nos llevan a la conclusión de que realmente tiene algún tipo de parentesco, ya sea hermano, primo o algún tipo de familiaridad. El chiste está en que sí se nos menciona que los Saiyajin de clase baja son bastante parecidos entre ellos y Tarles es uno de estos. Realmente es imposible saber el origen del virus que ataca el corazón de Goku en la saga de Cell. Y es que el maestro Akira nunca estableció dónde contrajo dicha enfermedad. Muchísimos fans especulan que fue su visita a Yadarat, otros tantos que el agua ultra sagrada de Karin, que fue por morder a Freezer en Namekusein, o los gases de este planeta cuando iba a estallar. Pero la realidad es que pues prácticamente nunca lo sabremos, gracias a que difícilmente este elemento regrese a la saga en un futuro. Lo que sí podemos llegar a especular es que gracias al Kaioken por 20 y al Super Saiyajin, el desgaste del cuerpo de Goku es mayor y por tal la enfermedad logró acabar con él más rápido. Y esto se especula de esta manera porque en el futuro alterno de Trunks, Goku fue el que acabó con Freezer y con su padre. Por tal motivo, este pereció antes por el virus. Según se nos cuenta, el Rey Picoro era más débil que Kamisama y Mr. Popo. Esto los podemos ratificar en guías oficiales y también corroborar en la historia. Debemos de entender que no manda a Mr. Popo o él directamente interviene en el asunto debido a que las deidades no pueden interferir tanto en el mundo mortal. ¿Qué tanta diferencia de poder hay entre uno y el otro? Realmente es desconocida. Lo que sí podríamos llegar a suponer es que ambos son miembros o de la familia del clan dragón, ya que uno era copia del otro. Esta situación cambia cuando el rey Picoro decide trasladar su esencia a Picoro Jr. Este nace siendo un miembro de la familia guerrera. Por esta razón, es natural que naciera con muchísimo más poder de combate y se le facilitará más el poder aumentarlo. El Kamehameha padre e hijo que lanza Gohan para derrotar a Cell solamente es energía de Gohan. Y es que muchísima gente cree que Goku estuvo presente de alguna forma al lado de Gohan por la representación que se nos da tanto en el manga como en el anime. Pero la realidad es que Goku estaba en el otro mundo, si bien comunicándose telepáticamente, pero en el otro mundo. No pasa como en la película de Bojack, en la que Goku se teletransporta. Hay que recordar que estos son los alucines que Toei en algunas ocasiones tenía. En el manga podemos observar que el único que realmente pudo ayudar físicamente a Gohan fue Vegeta, que, juntando todas las energías que le restaban, logró distraer a Cell en el último momento. Hay que mencionar que los demás guerreros no pudieron ayudarlo como sí pasaba en el anime, ya que todos salieron volando debido a la gran onda expansiva al momento de chocar estos dos grandes ataques. Un detalle bastante llamativo es la estrategia que Cell utiliza después de regresar a 18, y es que al ser consciente de que enfrente de él tiene a bastantes guerreros que pueden derrotarlo en un instante, la opción de lanzar ki de manera concentrada hacia el núcleo de la Tierra queda totalmente descartada. Aunque en estos momentos él de sobra podría hacerlo, los instantes que le demoraría juntar toda esta energía sería más que suficiente para detenerlo. Por tal motivo decide hacerlo de manera interna, para que cuando cualquiera de los guerreros presentes intente evitarlo, se arriesgue lo suficiente a que el daño en el planeta sea inevitable.
Por este motivo es que todos los que están acompañando a Gohan en los últimos instantes simplemente no les queda nada más que observarlo. ¿Qué pasó con toda la sangre en Dragon Ball? Como muchos recordarán, en el pasado, no es que Toei escatimase en gastos al momento de mostrarnos los estragos y las consecuencias de un combate entre dos guerreros. Tanto en Dragon Ball como en Dragon Ball Z podíamos observar esto sin mayores dificultades. El detalle está no en que Toei haya querido disminuir el nivel de violencia mostrado en la serie, sino más bien las leyes de restricción de contenido a menores en el país nipón. Estas año con año se vuelven cada vez más estrictas y al ser Dragon Ball Super un anime que se transmitía a las 9 de la mañana en sábado, pues realmente tuvo que sufrir las consecuencias. Pero no es que Toei realmente haya querido quitar la esencia, sino más bien fue obligado. Si Gohan del futuro entrenara en la habitación del tiempo, ¿realmente podría haber derrotado a 17 y a 18? Lo más probable es que sí. Recordemos que el simple hecho de poder aguantar un año dentro de esa habitación ya se considera una gran hazaña, gracias a la cantidad inmensa de adversidades que ocurren dentro de la habitación. No solamente es que el tiempo pasa muchísimo más lento, sino los cambios climáticos extremos hacen que el sujeto que está dentro de la habitación forzosamente tenga que aumentar sus habilidades. Y aunque el entrenamiento de Gohan sea bastante deficiente, el simple hecho de estar dentro un año, esto hubiese aumentado bastante su poder. Quizá no tanto como el que Vegeta y Trunks consiguieron cuando entraron por primera vez, pero lo más probable es que sí lo suficiente para poder derrotar a los dos androides. Whis y los demás ángeles poseen un estado de ultra instinto perpetuo, al igual que el gran sacerdote. Esto, como Whis le menciona a Goku, no significa que sea el tope de sus habilidades, sino más bien el comienzo, ya que al todos tener exactamente el mismo estado, la diferencia radica entre qué tanto dominan el ultra instinto en conjunto de sus propias técnicas y personalidad. En teoría, tanto Pan como Bra se podrían transformar en Super Saiyajin de manera sencilla, y es que ya se nos ha explicado que tanto Goten como Trunks pueden conseguir la transformación debido a que sus padres ya dominaban esta cuando fueron concebidos. Por tal motivo es fácil pensar que tanto Pan como Bra no les costaría relativamente trabajo el poderse transformar. El detalle está en que Bra no practica artes marciales, o por lo menos hasta donde hemos visto, y Pan sí está en ese camino. Dicha situación podría realmente imposibilitarnos ver a Bra el poder transformarse, a no ser que Vegeta de alguna forma decida entrenarla, pues realmente es algo bastante complicado. Moro es uno de los enemigos más peligrosos que existen en todo Dragon Ball. Su mera existencia en el universo lo hace un peligro constante. Su personalidad desalmada y amoral hacen que él se pueda deshacer incluso de sus propios aliados inmediatamente después de que él considere que ellos ya han cumplido su función. En combate es bastante manipulador y engañoso. Esto lo pudimos constatar cuando se enfrentó contra Vegeta, haciéndole creer que éste llevaba la ventaja, cuando simplemente él estaba acumulando energía para poder dar el golpe de vuelta. Aunque es bastante arrogante, él logra ser lo suficientemente cauteloso como cuando Goku y Vegeta decidieron aumentar su poder. Él no se quedó de brazos cruzados, decidió absorber cualquier cantidad de vida para ponerse a la par e incluso superarlos. Él considera que todas las demás formas de vida simplemente están ahí para ayudarle a fortalecerse. Por suerte, Goku y Vegeta lograron encargarse de él justo a tiempo para poner fin a su existencia. En Dragon Ball existen personajes que nunca han conseguido una victoria que pudiésemos llamar importante. En primer lugar tenemos a Chaos. Sabemos perfectamente que él ganó sus combates en las clasificaciones del torneo de artes marciales, pero más allá de eso, simplemente se fue diluyendo. Posteriormente tenemos a número 16, el cual lamentablemente, aunque fue presentado como un enemigo bastante poderoso y con mucha presencia, finalmente todo terminó cuando él se autodestruyó. Con esto podemos pasar a Goten. Cuando llegó su momento de brillar, se vio bastante opacado por la fama y sucumbió ante Trunks. Tenemos a Milk,
Y aunque sabemos que ella se dedica a enfrentar villanos en su tiempo libre para conseguir dinero, realmente no es que esto se nos muestre en pantalla. Y por último tenemos a Gohan del futuro, el cual, gracias a su vida llena de desgracias y desaventuras, realmente nunca pudo conseguir una victoria contra los androides. Porque si Freezer cometió actos tan atroces, su alma no fue purificada, ya que se nos llega a mencionar en varias ocasiones que el alma de todos los villanos es purificada y reencarnan en otro ser. El tema está en que el alma de Freezer era demasiado obstinada para poder llevar a cabo este proceso. Y obviamente no iba a ser mandado al paraíso de ninguna manera. Por esta razón, el rey Enma decidió mandarlo al infierno de la tierra, buscando de esta forma que su propia esencia encuentre la manera de rectificar sus acciones y someterse al proceso de purificación, pero lamentablemente fue revivido antes de cumplir esta condena, pero podríamos llegar a suponer que si él vuelve a ser eliminado, volverá al sitio de donde lo recogió Goku, ya que Freezer realmente no se ve a sí mismo como un ser malvado, simplemente él es un empresario. ¿Cuántos años puede vivir los namekianos? Podríamos estar de cierta manera confundidos debido a que Piccolo crece de manera desmesurada. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando Raditz llega a la Tierra tan solo tiene 8 años, pero este crecimiento es debido a que esta versión de Piccolo pertenece a la familia guerrera, a diferencia de el rey Piccolo que pertenecían a la familia del dragón. Esta diferencia de clases solamente marca qué tan rápido o no se van a desarrollar los namekianos, pero se sabe que la mayoría de ellos tienen un promedio de aproximadamente 300 años terrestres, e incluso como el namekiano que llegó a la Tierra o el gran patriarca podrían alcanzar incluso hasta los 500 años. Mucha gente cree hoy por hoy que Majin Buu puede absorber a quien él quiera y de esta forma convertirse en el ser más poderoso de todo el universo, pero lo cierto es que solamente puede absorber a aquellos contrincantes que estén por debajo de su nivel de combate o que la diferencia no sea abismal en caso de que contra quien se esté enfrentando sea solamente un poco más fuerte. Esto lo vimos claramente cuando intentó absorber a Bellito y no pudo asimilarlo. Pero en el caso de Gohan definitivo, que si bien sabemos si era más fuerte que Super Buu en ese momento, la diferencia no era tan radical como la fusión de Goku y Vegeta. De hecho, el plan de ellos era ser absorbidos. La falta de experiencia de Trunks es bastante notoria a lo largo de toda la saga de Cell. Por poner un ejemplo, Goku, cuando accedió al Super Saiyajin Daisen Dankai o Super Saiyajin de tercer grado, inmediatamente lo descartó al notar que este no era nada factible para poder combatir. En cambio, Trunks solamente tomó en cuenta el gran aumento de poder y de fuerza que había obtenido al conseguir esta variante. Y es que, aunque se haya enfrentado en diversas ocasiones a 17 y 18, realmente no se puede comparar eso con todos los enemigos o enfrentamientos que ha tenido Goku y compañía. Y el no pensar en ningún momento si te vas a poder mover y te vas a desempeñar de buena forma en el campo de batalla para que tu enemigo te lo venga a mostrar, habla bastante de él. El Super Saiyajin Daisen Dankai es la forma menos óptima, por no decir inútil, que existe del Super Saiyajin, utilizado como último recurso por parte de Trunks para tratar de detener a Cell cuando este consiguió su forma perfecta. También conocido como Super Saiyajin de tercer grado, aumenta en gran medida el poder y la fuerza del Saiyajin que esté transformado, pero al mismo tiempo lamentablemente disminuye la velocidad y los reflejos del usuario. Por tal motivo, el desempeño de esta variación del Super Saiyajin se nota bastante más afectado que beneficiada. Ojo que no hay que confundirla con el Saiyajin de segundo grado o Daini Dankai, Super Vegeta, como se nos presentó. Si bien aquí la musculatura también aumenta, no lo hace en exceso. Por tal motivo, el usuario sigue en plenas facultades para poder combatir de la manera más correcta. Y tampoco hay que confundirlo con el legendario Super Saiyajin de la película, que vendría siendo Broly. Es totalmente diferente, aunque igualmente están musculosos.
El motivo por el cual a Trunks se le ha ido cambiando el color de cabello a lo largo de toda la serie es simplemente por la diferencia en el color que existe en el cabello de Bulma en el manga y el anime. Cuando comienza el manga, ella tiene el pelo de color azul, pero avanzando unos capítulos ya lo tiene de color morado y así continúa hasta el final del manga. En el anime siempre se representó con el cabello de color azul. Cuando aparece Trunks del futuro, en el manga tiene exactamente el mismo color que Bulma, o sea, color morado. Y entonces en el anime ella se queda con el pelo de color azul, pero Trunks sí aparece representado con el cabello de color morado. En el manga de Dragon Ball Super, Bulma nuevamente aparece con el cabello de color azul y entonces cuando aparece Trunks del futuro, aparece con el mismo color de pelo que su madre, color azul. Pero Trunks niño continúa con el color de Dragon Ball Z, o sea, morado. Y este es el motivo por el cual Trunks del futuro de Dragon Ball Z tiene el pelo del color de su madre en el manga, pero en el anime fue modificado y por eso en Dragon Ball Super sí mantienen el mismo color, pero Trunks niño no. Una de las referencias que podemos encontrarnos en Dragon Ball Super Hero es el uniforme de la Patrulla Roja que se roba Piccolo. Este en el pecho tiene en grande el número 94 y aunque parezca un número aleatorio, este tiene un significado, y es que justamente en el manga número 94 de Dragon Ball es cuando Goku invade las instalaciones de la Patrulla Roja para poderse hacer así de las esferas y revivir al papá de Upa. Y Goku no es precisamente que haya entrado pidiendo permiso. Recordemos que destruyó toda la central completa de esta institución. Y que casualmente sea el uniforme que porta Piccolo nos hace una referencia hacia el pasado. De momento, el único villano que conocemos que ha sido mandado al infierno es Freezer, y es que con los demás se supone que realizaron el proceso natural de Enma, de purificación y reencarnación que tienen que vivir todas las almas. El detalle está en que Freezer logró resistirse a todo este proceso gracias a su fuerza de voluntad y maldad. En el caso de Vegeta es diferente, ya que él no comenzó este proceso gracias a que el Rey Enma lo dejó pendiente por el gran peligro que Majin Buu representaba no solamente para la Tierra, sino para el universo entero. ¿Por qué Gohan del futuro no es tan poderoso como su contraparte de la línea principal? Si tomamos en cuenta que ambos deberían tener el mismo potencial. Sin lugar a dudas, el diferenciador más grande y notorio es el tipo de entrenamiento. En el futuro de Trunks, los guerreros Z ya no existían. Gohan no tuvo la orientación que sí tuvo el de la línea principal, siendo apoyado por Piccolo y Goku para poder aumentar y desarrollar de manera correcta su poder. Por poner un ejemplo, en la habitación del tiempo no solamente es que este avance muchísimo más lenta, sino que también los climas adversos ayudan a desarrollar el potencial, y Gohan del futuro desconocía totalmente esta habitación. El carecer de este conocimiento y esta guía complicaron bastante que él pudiese aumentar su nivel. Los androides 17 y 18 no poseen ki. En su cuerpo tienen instalado un núcleo de energía ilimitada inventado por el Dr. Gero. Se nos da a entender que él mismo no se instala este núcleo y regresa a la tecnología de absorción de energía debido a que todavía no está perfeccionado. Gracias a este núcleo, ambos androides pueden luchar de manera perpetua, ya que nunca se quedarán sin energía, pero sí pueden quedar incapacitados si es que reciben gran acumulación de daño. Y aunque Bulma sea prácticamente la humana más inteligente de todo el planeta, replicar esta tecnología es prácticamente imposible si no posee toda la investigación del Dr. Gero. La razón por la que Goten y Trunks se pueden transformar en Super Saiyajin en una edad tan temprana es porque cuando fueron concebidos sus padres ya podían y dominaban la transformación. Tendríamos que entender que ambos tienen un gran potencial como así lo tiene Gohan. Lamentablemente entrenan muy poco. Con Trunks del futuro se desconoce si este, al igual que el de la línea principal, se podía transformar desde muy pequeño.
Y es que, a diferencia del especial de televisión en el cual se transforma después de la caída de Gohan, realmente en el manga podemos observar que entrenaba junto a él ya transformado en Super Saiyajin. ¿Qué personaje tiene el potencial más grande? Estamos hablando de que si entrenasen al nivel de Goku y Vegeta, realmente podrían alcanzar prácticamente las nubes. Los contendientes son Gohan, Cell, Freezer y el nuevo Broly. Acá el chiste es que el maestro Akira ya nos había contestado eso y él nos comentó, según su opinión como autor y creador de estos personajes, es que Gohan es el personaje con mayor potencial en todo Dragon Ball. Quizá este debate se pueda hacer más extenso debido a que Cell posee las células de los mejores guerreros, Freezer nació con un poder de 120 millones de unidades, Broly nunca había hecho ningún tipo de entrenamiento y aún así pudo darle batalla a un Super Saiyajin Dios. Realmente es bastante complicado. Muchos fans se declinan más al nuevo Broly. Las semillas del ermitaño son uno de los objetos más útiles introducidos en el mundo de Dragon Ball. Y es que entre sus cualidades podemos encontrarnos con que sacian el apetito de cualquier individuo durante 10 días. A esto hay que sumarle que son capaces de recuperar el 100% de la energía de aquel que las consuma de manera instantánea. Y, más importante aún, y para lo que la utilizan los guerreros Z, es para poder sanar cualquier herida recibida de manera casi instantánea. Lamentablemente, estas, como se nos mencionó en la saga de los androides, no son capaces de curar una enfermedad o cualquier patógeno externo. Estas semillas son cultivadas lentamente por el maestro Karin. Si siempre hay escasez es porque hay que tener en cuenta que estas son para consumo propio y Yajirobe no es que deje muchas para los demás guerreros. ¿Qué tan fuerte era el Broly original, el guerrero legendario que pudimos ver en las películas de Toei? Según su creador Takao Koyama, guionista de las películas en las cuales aparece, este guerrero era extremadamente poderoso y fácilmente podía derrotar a cualquier villano que había aparecido en la franquicia, incluso al propio Majin Buu. Y es que con un poder prácticamente ilimitado, difícil sería ponerle un contrincante. Pero todo esto cambió ya que en una entrevista posterior después de que salió la película de La Batalla de los Dioses, o sea, la aparición de Bills en el universo de Dragon Ball, el propio Takao nos menciona que Broly sería fácilmente derrotado por el dios de la destrucción. Muchísima gente cree que Krillin le puso el nombre de su ex a la hija que tuvo con número 18. Primero hay que aclarar que la Maron de la saga de Garlic Jr. realmente es un personaje que no existe en la obra del maestro Akira Toriyama. Así es un relleno por parte de Toei. También se nos llega a esclarecer de cierta forma que no es Krillin de hecho el que decide el nombre de su hija, sino más bien número 18. Pero si Toei y el maestro Akira tuvieron relativamente la misma idea para emparejar a alguien con Krillin o a alguien cercano a él, es para continuar el juego de nombres que los personajes tienen en Dragon Ball. Ya saben, los Saiyajin hacen referencia a nombres de vegetales, la familia de Bulma hace referencia a ropa interior femenina y en el caso de Kuririn, que sería como se dice en japonés, hace referencia a una castaña y en el caso de su hija o su ex, con las debidas diferencias, hacen referencia a cómo se le dice a una castaña en francés, con la gran diferencia de que la primera simplemente contiene una letra R y la segunda dos. Esto es exactamente lo mismo que ocurre en japonés, con modificaciones en los kanjis para que no sean idénticos los nombres. Gogeta y Bellito son el mismo ser. Técnicamente se pudieron haber llamado Bellito en la película de Dragon Ball Super Broly. Cuando usamos los arcillos me llaman Bellito, ¿cierto? No es por nada, pero sería estupendo tener un nombre. Me llamo... Veamos... ¡Seré Gogeta! Pero, como él mismo menciona, para que se note la diferencia de cómo llegó a existir, simplemente decide llamarse Gogeta en esta ocasión. Esto podría significar de cierta forma que ambos podrían utilizar las mismas técnicas en sus diferentes versiones, o sea, la Potara y la Metamoru. Quizá debido al corto tiempo de existencia que tiene este ser, realmente es difícil que logre entremezclar sus técnicas, pero teóricamente podrían hacerlo. Como dato adicional, el maestro Akira Toriyama, antes de partir, sí llegó a mencionar que ambos personajes son exactamente igual de fuertes, aunque hay debates acerca de ello. ¿Por qué Picoro no tiene hijos propios? La respuesta rápida es porque no lo desea.
debido a que el maestro Akira realmente sí nos estableció las bases, pero nunca exploró este tipo de sucesos, pero podemos llegar a tener referencia que él, igual a los demás Namekusein como Dende y compañía, pueden tener hijos a través de huevos. En el planeta Namek, debido a que ellos se rigen a través de un sistema patriarcal, solamente este es el encargado de dar más hijos a la especie, gracias a su gran sabiduría y experiencia, pero esto no limita a los demás miembros de la población puedan hacer exactamente lo mismo. Si no lo hacen es porque respetan las leyes de la sociedad en la cual viven. También podemos llegar a pensar que pues no los tiene debido a que él en su raza es bastante joven, aunque al final de Dragon Ball él cuenta con 32 años, realmente él puede vivir incluso hasta 300 o 500 años como lo hizo el Gran Patriarca. ¿Qué tan poderoso era el Rey Vegeta? Se llega a calcular que su nivel de poder era aproximadamente entre 10.000 y 15.000 unidades. Hay que recordar que cuando Vegeta llegó a la Tierra, aunque su raza ya estaba extinta, era considerado como uno de los guerreros más poderosos de los Saiyajin, obviamente omitiendo las leyendas que se contaban entre ellos. Incluso era considerado una especie de prodigio. Por tal motivo, Freezer reclamó su tutoría. Y esto era debido al temor que Freezer le tenía a que naciera un Super Saiyajin entre ellos. Pero realmente el poder de combate no era tan elevado como otros miembros del ejército del emperador. ¿Por qué existe el Super Saiyajin Dios? El maestro Akira nos llegó a explicar que el Super Saiyajin 2 y el Super Saiyajin 3 no son más que variaciones del legendario Super Saiyajin. Estas transformaciones, aunque bastante entrenadas por Goku y Vegeta, realmente resultan ser bastante contraproducentes, gracias al gran cansancio y desgaste que conllevan. Por este motivo, el maestro decide llevar a nuestros protagonistas por otro camino, primeramente mostrándonos el Super Saiyajin Dios, que sería el estado de los dioses, y posteriormente presentándonos el Ultra Instinto y Ultra Ego. Las cápsulas Hoi Poi fueron el gran invento del maestro Akira Toriyama para evitar dar sobreexplicaciones acerca de muchas cosas cotidianas que pasan en Dragon Ball y de esta manera darle una mejor fluidez a la historia. Y es que cuando el lector se preguntaba dónde iban a dormir, qué iban a vestir, qué iban a comer o cómo se iban a trasladar, mágicamente Bulma siempre tenía una cápsula que podía solucionar ese tipo de situaciones sin mayores inconvenientes. Pero cuando estas llegaban a afectar de cierta manera la trama, ya que el lector podría llegar a pensar que Bulma sacaría una cápsula y solucionaría las cosas mágicamente, el maestro la sacaba de la ecuación, como cuando Goku y compañía estaban peleando contra el General Blue. Bulma mágicamente se equivocó de estuche de cápsulas y no se llevó las suyas. Como dato curioso, Goku solamente posee una técnica propia. Las demás han sido enseñadas por sus diversos maestros a lo largo del tiempo o variaciones de las mismas. Estamos hablando de el puño Osaru, con el que logra exterminar al Rey Picoro y de esta forma traer la paz a la Tierra. Como les menciono, las variaciones son fusión de otras técnicas como por ejemplo el Kamehameha instantáneo y demás. También fuera del canon tenemos otras técnicas como el puño del dragón y situaciones similares, pero inventadas por el propio Goku y que no sean variaciones, solamente tenemos el puño Osaru. Como dato curioso, Kaiosama sí debió de haber revivido al final de la saga de Cell. Y es que el deseo que pidieron los guerreros Z realmente fue bastante claro, y era que revivieran a todos los que había exterminado el cucarachón. Lamentablemente al maestro Akira y a los demás se les olvidó que él y Bubbles eran otra víctima más de él, y quizá por esta razón realmente no pudo recuperar su vida. Como dato curioso y un tanto perturbador, la ropa que utiliza Broly siendo adulto en la película de Dragon Ball Super realmente no es la de él cuando es niño, que se pudo estirar para mantenerlo cubierto en su adultez, sino es la del Saiyajin que acompañaba a Paragus cuando estaba buscándolo. Esto lo podemos ratificar ya que las muñequeras, el pantalón y demás son exactamente lo mismo. Y si no nos terminaba de quedar de cierta manera claro, cuando llega a la Tierra junto con Freezer, podemos notar que él porta la cangurera que este Saiyajin tenía.
Como dato curioso, Majin Buu posee 3 orígenes diferentes. Primero está el que se nos mencionó en el manga, en el cual el mago Babidi había creado al monstruo y de esta manera él es el que podía controlarlo. Posteriormente, que finalizó el manga, al maestro Akira se le cuestionó acerca de este hecho y él cambió su versión. Ya no había sido Babidi quien lo creó, sino que Majin Buu era algo así como una fuerza de caos que existía desde siempre en el universo, que Babidi solamente había aprendido a controlarlo. En Dragon Ball Daima se nos muestra el tercer origen, en el cual la maga Marva es la que le da origen al personaje y Babidi se termina quedando con el crédito. Esto es porque Marva no quería hacerse responsable de que había creado una criatura completamente hecha de caos y que no obedecía a prácticamente nadie. Aunque tengamos la imagen de que Goku realmente nunca extermina a sus enemigos y siempre los deja vivir, realmente las cosas dependen bastante de cómo se presenten los sucesos, ya que Goku realmente sí tiene víctimas en su haber o exterminados. Primero que nada tenemos al abuelito, o sea, Son Gohan. Este lamentablemente pereció él transformado en Osaru, o sea, él no fue consciente de este hecho hasta muchísimo después. Pero cuando invadió las instalaciones de la Patrulla Roja, simplemente volaban bastonazos y explosiones por todos lados. No sabemos realmente a cuántos soldados exterminó de la armada. Después de eso, a los hijos de Picoro y al propio Picoro Daimaku. Después de esto, las situaciones le resultaron bastante favorables para no exterminarlos, hasta que indirectamente se llevó la vida de Kaiosama y Bubbles. Si lo contamos en el anime, también la de Gregory. Y ya hasta el final de Dragon Ball, cuando le toca enfrentarse a Majin Buu, al no encontrar otra solución posible, pues lamentablemente tiene que lanzarle esa Genkidama. En Dragon Ball Super la cosa igualmente varía según las circunstancias, porque con Freezer realmente no le quedó otra opción y con Moro pues ni hablemos. Como dato curioso, Vegeta y Picoro nunca se han enfrentado. Detalle bastante llamativo, ya que los dos personajes siempre que se encuentran uno al lado del otro tienen alguna especie de roce o contradicción que podríamos llegar a pensar se podría concluir de buena forma con un enfrentamiento, pero dentro de toda la historia lamentablemente esto nunca llega a suceder. Lo más cercano que podemos llegar a tener de esto es cuando Goku y Vegeta están dentro de Majin Buu y se tienen que enfrentar contra las versiones malvadas de los que había absorbido el monstruo. Y aquí es donde podemos llegar a observar estas imágenes de Picoro y Vegeta enfrentándose, pero lamentablemente eso no es canon. Goku ha rechazado ser Dios en diversas ocasiones. Primero que nada, cuando derrotó al hijo de Picoro Daimaku, Kami-sama le ofreció el puesto pensando que él era el candidato indicado. Goku con repudio le mencionó que esto era un trabajo sumamente aburrido y que él no estaba dispuesto a hacerlo. Muchísimo más adelante, en Dragon Ball Super, Toppo lo cuestiona acerca de si es él el sucesor a Dios de la Destrucción del Universo 7. Goku niega categóricamente esta afirmación, mencionando que él no es el indicado. Posteriormente, Whis le hace el mismo cuestionamiento, a lo que Goku vuelve a ratificar su negativa. Ya por último, el propio Dios de la Destrucción, Bills, es el que lo cuestiona acerca de si cuando lo supere, él va a querer ser el nuevo Dios de la Destrucción. Goku nuevamente vuelve a afirmar que él no está interesado en ninguno de estos puestos de deidades. Como dato curioso, Goku realmente no conoce a número 17 en todo Dragon Ball Z. Esto ocurre hasta Dragon Ball Super. Y es que cuando 17 y 18 estaban causando estragos a todos los guerreros Z, Goku estaba convaleciente por la enfermedad en el corazón. Debido a este motivo, pues realmente no es que se pudiesen enfrentar antes. Y cuando Goku ya logró recuperarse, pues realmente Cell ya había absorbido al androide. Una de las grandes diferencias que tenemos en el manga y el anime es cuando Gohan está en su enfrentamiento final contra Cell, lanzando ambos un poderosísimo Kamehameha. Y es que en el anime nosotros podemos notar cómo los diversos guerreros Z deciden ayudar al hijo de Goku e incluso vemos emotivos momentos que han convivido con él. Pero en el manga esto no resulta así, ya que el poder de ambos guerreros es tan elevado y los Kamehamehas son tan poderosos que cuando chocan realmente todos salen volando y el único que puede mantenerse en la arena de combate es Vegeta. Este decide lanzar lo que le resta de energía para tratar de ayudar en el combate. Cuando esto ocurre es cuando Goku
termina de motivar a su hijo para que ahora sí expulse todo su poder. Según el maestro Akira, nos menciona que la estatura de Vegeta fue una decisión enteramente visual, para que el lector pudiese distinguir al príncipe de los Saiyajin sin muchísimo problema en viñetas que tienen un poco menos de detalle, o sea, las que son alejadas. De esta forma, uno podría distinguir fácilmente a Nappa porque es alto y no tiene cabello, a Vegeta porque es pequeño y su cabello es frondoso, y por último a Goku, que queda justo en medio de los dos. En el videojuego Super Saiyan Densetsu de la Famicom se nos muestra el origen de las fuerzas Ginyu. Butter tenía que realizar todas las tareas domésticas de su hogar antes de que su madre regresara. Al tener tan poco tiempo para realizarlas día con día, esto lo obligó a ser el más veloz del universo. Rikum practicaba danza. Esto le ayudó en muchísimas poses de batalla y en su estilo de combate bastante particular. Whis era un gran lanzador en la Liga Galáctica. Guldo siempre tuvo los poderes de poder detener el tiempo y, según el videojuego, este siempre se aprovechaba de este poder. Cuando Ginyu aprendió el cambio de cuerpos, lo primero que hizo fue cambiarlo con el niño más rico de su clase. Esto lo ayudó a comprender que es mejor combatir por fuerza que por cualquier otro tipo de circunstancia. ¿Pueden los androides fusionarse? La respuesta es que sí. El maestro Akira ya había sido cuestionado hace bastante tiempo acerca de la fusión Metamoru y Potara. Y en efecto, él menciona que la parte más complicada que podemos encontrarnos con la danza Metamoru es el hecho de que los dos individuos estén en equilibrio de poder, pero que esto no interfiere en que si uno es un androide o que si son hombre y mujer, como ocurre con los arcillos de los Kaioshin, en el cual ya logramos observar una fusión de diferentes géneros, como lo es el Supremo Kaioshin de hace 15 generaciones. Y entonces, esto no limita a androide 18, 17 o incluso otro tipo de androide como Cell a poderse unir con otro ser a través de ningún tipo de fusión, siempre y cuando estos dos individuos en la danza Metamoru posean ese equilibrio de poder. Con los arcillos no hay ningún problema. ¿Qué tan poderoso es Goku? El ejemplo más gráfico del que disponemos es al momento de su combate contra Bills. Cuando ellos dos chocan sus puños, no solamente logran cimbrar todo el universo, sino incluso el planeta de los Kaioshin, que se encuentra fuera de este. Y aunque hoy por hoy Goku es muchísimo más poderoso de lo que era en ese entonces, realmente a falta de más ejemplos, podríamos decir que Goku como mínimo es nivel universal. Y es que en la obra del maestro Akira, si bien luego se destruyen ciudades e incluso planetas, estos elementos son más argumentales para mostrar qué tan vil o despiadado puede ser un enemigo, o qué tanta necesidad Goku tiene de vencerlos lo antes posible. Pero cuando se habla de poder después de la saga de Freezer, siempre nos limitamos a decir que tal es más fuerte que tal, o tal es igual de fuerte que tal, y así sucesivamente. De esta forma es bastante complicado hacer un cálculo de qué tanto ha evolucionado el poder de Kakaroto, ya que la obra no necesita de destruir galaxias enteras para mostrarnos el poder de los guerreros. Bulma es posiblemente la terrícola más inteligente que existe en todo Dragon Ball, pero ella no podría crear androides más poderosos que los que hizo el Dr. Gero u el Dr. Gedo. La razón es sencilla, ella no está especializada en robótica, androides o bioandroides como los anteriores. Si bien la vemos reparar a 16 junto con su padre, ella misma hace mención que le cuesta bastante trabajo lograr entender los planes que ya tenían de 16. Para poder igualar el trabajo del Dr. Gero, tendría que primero especializarse y conocer todo el trabajo previo de este, pero ni 16, 17 y 18 eran sus más avanzados proyectos, ya que él ya había avanzado a los bioandroides, situación que sin lugar a dudas terminaría complicándole más las cosas. ¿Por qué si Trunks había eliminado a Freezer en su forma final y con partes mecánicas, cuando fue resucitado después de llevar todo el tratamiento de reconstrucción de cuerpo, apareció con su primera forma e incluso con armadura? Aunque realmente no hay información al respecto, podemos llegar a suponer que Freezer, cuando se estaba recuperando, regresó a su primera forma para que la reconstrucción fuese más rápida. No podríamos decir que esto es un error debido a que ocurre en la película, en el manga y en el anime.
Como dato curioso, durante todo Dragon Ball GT realmente nunca se utilizó ninguna semilla del ermitaño para restaurar la salud de los guerreros. Y es que durante el viaje universal, la saga de Baby, la pelea contra Super 17 o el desenlace contra los dragones malignos, se utilizaron otros métodos para tratar de restaurar la salud de los guerreros. Pero este elemento tan importante introducido por el maestro Akira Toriyama realmente nunca fue empleado en la trama. Es bastante llamativo, ya que hubiese resuelto bastantes conflictos a lo largo de toda esa aventura. Aunque el propósito de los villanos no sea destruir la Tierra, porque, por ejemplo, Broly no la destruye, ya que este es una fuerza de poder imparable. Si somos observadores, todos los combates que realizan Goku, Vegeta, Gogeta e incluso el propio Freezer es siempre guiando a la bestia a la zona donde más les conviene. En el caso de Goku y Vegeta siempre es por los aires, Freezer siempre tratando de huir de él, pero sin poner nunca en peligro su propia existencia, y Gogeta siempre intentando frenarlo. En todas estas situaciones, la Tierra, si bien sufre daño, pero nunca es golpeada de manera directa. Y Broly, aunque esté totalmente descontrolado, no es que esté destruyendo todo al azar. Siempre tiene focalizado al enemigo que tiene enfrente. Podríamos decir que la Tierra se salvó en este combate debido a la estrategia por las cuales optaron los rivales a los que se enfrentó. Es curioso cómo Pilaf, siendo uno de los rivales más débiles a los que se llegó a enfrentar Goku, realmente terminó convirtiéndose en el más listo o en el que más suerte ha tenido de todos. Y es que si bien al inicio de la aventura de Dragon Ball, este logró causar algunos inconvenientes al momento de buscar las esferas del dragón, su máximo logro fue revivir al Rey Picoro. Posteriormente esto se fue diluyendo hasta desaparecer y no volverlo a ver hasta Dragon Ball Super, cuando este y compañía aparecen vueltos niños, pero ya ni Bulma, ni Goku, ni demás personajes notan o siquiera les importa su presencia. Y es que, como dato más llamativo, es el único villano que ha logrado unirse o estar dentro del grupo de los Guerreros Z sin tener algún tipo de interacción, amistad, enemistad o rivalidad con Goku. Incluso ni siquiera es que crucen palabras. Y Bulma, para tenerlos en su casa, simplemente los pone a hacer algún tipo de labor doméstica, algún tipo de ayuda, o incluso los pone a estudiar para que no estén de ociosos. Pero de este modo, Pilaf y compañía han terminado viviendo en la casa de la familia más rica en el mundo de Dragon Ball. El maestro Akira Toriyama llegó a mencionar que el hecho de convertir a Goku en esposo y posteriormente en padre fue quizá un reflejo indirecto de lo que él en su vida había vivido. Y es que cuando él continuaba trabajando todavía en Dr. Slump, el manga anterior a Dragon Ball, este fue cuando vivió estos hechos y quiso proyectarlos quizá indirectamente de alguna forma cuando a Goku le llegó la edad indicada. Como un dato bastante curioso, la madre de Bulma carece de nombre a lo largo de todo Dragon Ball. Y es que, aunque es un personaje bastante recurrente en la historia, en la publicación del manga del maestro Akira Toriyama, este simplemente la llamaba como la madre de Bulma, sin realmente darle un nombre al personaje. Por ahí del 2004 se le llegó a cuestionar este hecho o que si en algún momento se le daría un nombre oficial, y el maestro sugirió que podría ser algo así como Panchi, que significa braga o pantaleta, haciendo referencia a ropa interior femenina, que es el nombre que representa a la familia de Bulma. No fue hasta el 2020 que por fin obtuvo de manera oficial y canónico un nombre. Fue en el juego de Dragon Ball Kakarot cuando por fin se decidió que el nombre de este personaje sería Bikini. ¿Cuántos años puede llegar a vivir un Saiyajin? El maestro Akira nos menciona que a la edad aproximada de 80 años es cuando estos comienzan a envejecer. Esta juventud prolongada, dicho por Vegeta, les ayuda a mantenerse durante más años activos en el combate. Aunque se desconoce la edad en la que tuvo a Broly, Paragas rondaba los 40 o 50 años. Por eso cuando lo vemos llegar con Freezer a la Tierra, este ya tiene más de 80 años. Por eso lo observamos con rasgos de vejez. Difícilmente un Saiyajin llega al ocaso de su vida gracias a su forma de vivirla, siempre en combates. Lo normal es que caigan antes. Pero si quisiéramos poner realmente un número sobre la mesa sería bastante complicado, ya que aunque rebasen los 80 años, esto solo significa que sus cuerpos ya no están en plenitud, pero no significa que comiencen una decadencia extremadamente rápida, solo que el tiempo ahora sí comienza a hacer estragos en ellos. Podríamos llegar a pensar que el Kien-san de Krillin
Bull podría cortar a cualquier enemigo. Lo vimos cortar a Freezer y a Goku cortando a Super Buu. Pero lo cierto es que esta técnica depende bastante de quien la esté ejecutando y el nivel de poder del mismo. Esto siempre lanzándola de frente. Las circunstancias pueden variar al atacar a un enemigo que está distraído, como el caso de Krillin con Freezer. En circunstancias normales, el enemigo va a colocar una barrera invisible de ki para protegerse o incluso esquivarla si la velocidad a la que fue lanzada es menor de quien la va a recibir. Colocando un ejemplo práctico, Trunks corta con su espada a Freezer en cientos de pedazos, pero cuando este quiere atacar a Goku por petición, Goku simplemente impregna su mano de ki y logra detener la espada sin muchísimos problemas. El chiste no es la espada, sino el poder de quien la está ejecutando. Lo mismo ocurre con el Kien-San. Zamasu decide estar en el futuro alterno de Trunks debido a que en este no existe Bills. El dios de la destrucción más conflictivo que hay dejó de existir cuando Babidi y Dabura invaden la Tierra. Aunque Trunks dio todo en la lucha, no pudo evitar que destruyeran la espada Z y eliminaran al Supremo Kaiosama. De esta manera, Black tuvo vía libre para no ser interferido en ninguna manera en ninguno de sus planes. Por tal motivo decide quedarse en esta línea alterna y comenzar desde ahí el proyecto de erradicación completa de todas las razas. ¿Por qué si Bardock era un Saiyajin de clase baja alcanzó un nivel de poder aproximado a las 10.000 unidades? Ok, hay que tener bien claro que cuando se denominaban las clases de los Saiyajin solamente se tomaba en cuenta el poder base que tenía el guerrero al nacer. De esta manera poder hacer cálculos y determinar qué nivel de planeta podían conquistar. Obviamente en estas proyecciones no contemplaban si el guerrero tenía potencial o no. Por esta razón, aunque Vegeta conozca el poder de Goku, no dejará de llamarlo guerrero de clase baja. Con Bardock ocurre lo mismo. Aunque este, debido a su personalidad y características, logró conseguir un poder más allá del que se pudo haber proyectado en él, nunca dejará de ser un guerrero de clase baja. Gracias a su aspecto imponente, gran parte de la comunidad llegó a pensar que el padre de Freezer era más poderoso que este último. Pero, gracias al Daisenshu 7, sabemos que no es así. Aunque no nos menciona en cifras específicas cuál es la diferencia entre uno y el otro, sí nos menciona directamente que, aunque la diferencia de poder no es tanta, King Cold sí es más débil que su hijo. También se nos menciona que a partir del momento en que él cede el control de toda la organización a Freezer, nadie más está enterado de su existencia. Incluso las fuerzas Ginyu desconocen que Freezer tiene un padre. Todos los Saiyajin poseen una habilidad innata de aumentar su poder de combate cada vez que estos son heridos de gravedad. A este rasgo biológico se le conoce como Zenkai. Aunque indirectamente lo estuvimos observando a lo largo de toda la historia de Dragon Ball, se nos hace mención específica cuando Vegeta busca que Krillin lo hiera mortalmente para que Dende lo cure y este pueda aumentar sus poderes gratuitamente. Aunque es una habilidad bastante útil para guerreros como Goku y Vegeta, estos ya no cuentan con él. No sabemos exactamente en qué parte de la historia es cuando dejaron de sentir el aumento de poder después de ser heridos gravemente, pero en el transcurso de la saga de Black ellos mismos han confirmado que ya no poseen esta habilidad, gracias a que han superado sus límites. Aunque muchas personas aún siguen hoy creyendo que Kid Buu es la versión más poderosa de Majin Buu debido a que es el enemigo final al que Goku tiene que derrotar, lo cierto es que a esta versión de Majin Buu Gohan la pudo haber derrotado fácilmente. De hecho, hasta Super Buu es más poderoso que Kid Buu. La diferencia más radical es que este último no razona, es una fuerza de caos, destruye lo que quiere cuando quiere y tiene la fuerza necesaria para hacerlo, situación que lo convierte en el enemigo más peligroso, pero no más poderoso. La versión más poderosa de Majin Buu de hecho es Buhan. Y si hablamos de por qué Gohan, siendo el personaje más poderoso al final de Dragon Ball Z, no fue quien derrotó a Kid Buu, la razón es simple, la preferencia de los fans. La gente prefería que Goku terminara con el enemigo final a que lo hiciera su hijo. Akuman posee la técnica más rota que existe en todo Dragon Ball. Prácticamente él solo podría eliminar a cualquier villano. Y es que con cualquier tipo de pensamiento impuro que posea el receptor, llámese ira, egoísmo, agresividad, arrogancia o lo que ustedes quieran,
está del otro lado, el corazón le explotaría. Lejos de que está totalmente nerfeado y desaparecido para no afectar la trama, realmente podríamos entender que él no sale a defender la Tierra o pelear contra nadie debido a que él es un demonio. Realmente sería nulo el interés que él tenga por realizar cualquier tipo de acción heroica. ¿Qué ocurriría si realmente el objetivo de los villanos en todo Dragon Ball fuese destruir la Tierra? Hay que tener en cuenta que desde el momento en que Vegeta aparece en la historia, todos los enemigos posteriores a él, incluso contando al propio Vegeta, son capaces de realizar esta acción, pero ninguno de ellos tiene como objetivo principal hacer esto. Aunque en situaciones desesperadas pudimos observar cómo Cell lo intentó, Majin Buu lo consiguió y Freezer, cuando fue derrotado por Goku y Vegeta, realmente no se la pensó dos veces. Por ende, podemos llegar a entender que si el objetivo principal de los enemigos en algún punto llega a ser destruir la Tierra, realmente conseguirían su objetivo. Por suerte, siempre tienen otras ambiciones, ya sea venganza, revancha, demostrar su poder o simplemente hacer lo que les venga en gana. En Dragon Ball, al momento de fallecer, todas y cada una de las almas están sujetas a el juicio de Enmadayo-sama. Y entonces, ¿cómo es que este le hace para poder juzgar a Freezer, Cell o incluso Majin Buu, ya que son enemigos extremadamente poderosos? La respuesta es simple, llega simplemente la esencia del ser en cuestión. Esto significa que llegan sin absolutamente nada de poder. A diferencia de cuando Kamisama abogó por Goku para que pudiese ser entrenado por Kaiosama, todos los seres están sujetos a este juicio y llegan con estas características. También hay casos particulares como el propio Rey Enma decidiendo guardar el cuerpo de Vegeta por si era necesario, o Goku permaneciendo con Kaiosama después de su sacrificio en el combate de Cell. Pero no podemos omitir el hecho de que son excepciones. Ya que los rastreadores son artefactos digitales, no tendrían ningún tipo de razón de estallar, aunque el poder que están calculando sea excesivo. El hecho es que el maestro Akira sí mencionó en varias ocasiones que este simplemente reventaba en ciertos momentos de la historia para que el espectador pudiese disfrutar de manera visual el cómo había crecido el poder de tal o cual personaje. Teniendo esto en cuenta, podríamos decir que el maestro atinó justo al clavo en el elemento visual más llamativo para demostrar el poder de los guerreros Z y enemigos en la saga Saiyan y en la de Namek. En el manga de Dragon Ball Super, Vegeta nos menciona el gran dominio que Goku en estos momentos posee del Ultra Instinto, ya que en esta ocasión ya es posible para él poder combinar sus demás transformaciones con esta técnica. Hay que tener en cuenta que de esta manera Goku logra aumentar en gran medida todas sus habilidades de combate y poco a poco va haciendo suyo el Ultra Instinto como le había recomendado Whis. Lamentablemente este progreso no fue suficiente para poder derrotar a Gas y tuvo que ser Black Freezer el que se encargara de ello. Aunque comparado con cualquiera de los guerreros Z, Mr. Satan podría parecer un completo inútil y debilucho, lo cierto es que no lo es. Comparado con todos los terrícolas normales sin manejo de ki, realmente es que sobresale bastante. Por eso mismo la gran admiración que logró conseguir a través de todos los años. Podríamos achacar que gran parte de su fama es debido a que derrotó a Cell, al menos a los ojos de la humanidad, pero no es cierto. En esos momentos él ya era mundialmente conocido. Y aunque el nivel de combate haya disminuido gracias a que ya no participan ni Goku y compañía, realmente él se mantiene bastante alto en la escala. Por eso mismo nadie que vea o vaya al torneo ha podido derrotarlo. Y es que resistencia tiene bastante, ya que incluso pudo aguantar un manotazo directo de Cell que, sí, el bioandroide se contuvo, pero de igual forma pudo haber muerto en ese instante. En su momento, el combate de Freezer contra Goku fue considerado como el más largo de toda la historia del anime, y no podría ser menos. Con una duración superior a las 4 horas, realmente podía ostentar con orgullo este título. Esto no lo libró de críticas gracias a su excesiva duración y gran cantidad de relleno. El tiempo ha pasado y este récord quedó también ahí atrás, ya que hoy por hoy el anime que cuenta con el combate más largo es One Piece en el combate de Luffy contra Kaido, ya que dura la risoria cantidad de 62 episodios.
¿Por qué en Dragon Ball siempre dejan transformarse a los villanos? Y es que esto puede ser visto fácilmente como una de las mayores imprudencias que siempre cometen Goku y compañía. El chiste de esto es que la mayoría de los enemigos que se transforman lo hacen en instantes. Poco o nada pueden hacerlos presentes para evitarlo. Si nosotros vemos que esto demora en pantalla, es simplemente un efecto dramático. También contamos con transformaciones que no pueden ser evitadas de ninguna manera, como cuando Gohan se estaba transformando en Osaru en la saga de los Saiyajin. Vegeta hizo hasta lo imposible, pero simplemente fue una lluvia de golpes a la nada. Muy raras veces realmente ocurre como cuando Vegeta dejó que Cell se perfeccionara. Piccolo es el personaje más maduro y racional de todos los guerreros Z. Paradójicamente es el más joven de todos ellos. Su gran conocimiento lo obtiene de ser la reencarnación del Rey Piccolo. Más adelante lo incrementa gracias al asimilar a Nail y termina rematando cuando se vuelve a convertir en un Namek completo cuando se refusiona o asimila a Kamisama. Esto ocasiona que su edad mental no sea la misma que su edad física, y es que Piccolo cuando se enfrentó a Goku en el torneo de artes marciales tenía 3 años, cuando Raditz llegó a la Tierra tenía 8, en la saga de Namek tenía 9, cuando Trunks llegó a la Tierra del futuro tiene 11, cuando ocurrió el torneo de Cell tiene 14, en la saga de Majin Buu tiene 21. Tiene 25 cuando Bills llega a la Tierra, 26 en el torneo de Champa en la saga de Black y en el torneo del poder, 28 cuando aparece Moro y Granola, 30 cuando aparece Cell Max, a punto de cumplir 31 para el final de Dragon Ball Z. Aunque parezca increíble de creer, el Dr. Gero creía que la rebelión que 17 y 18 tenían contra él era causada debido al núcleo de energía perpetua que él les había instalado. Ignoraba totalmente que la razón real de este odio era la consecuencia obvia de haberlos convertido en androides sin su autorización. Lo mismo ocurría con número 16. Él creía que era un proyecto defectuoso debido a que este no seguía sus mismos ideales. De alguna forma, un tanto enfermiza, él pensaba que les estaba haciendo un favor a Lápiz y a Lazuli. Por esta razón, ambos estaban encerrados, en lo que él encontraba la solución al defecto que tenía su núcleo de energía ilimitada. ¿Por qué Vegeta no se autoproclama como el rey de los Saiyajin? En la película de Dragon Ball Super Broly, él sugiere y nos da a entender que no ostenta el título en honor a su padre. Pero, más importante aún, él es perfectamente consciente de que la raza Saiyajin está prácticamente extinta. No tendría caso ser rey si no existe un pueblo. Pero tampoco es que Vegeta realmente pueda autonombrarse porque así lo desea. Según las leyes de realeza en las que el maestro Akira se basó para crear la monarquía Saiyajin, para que Vegeta pueda ostentar este título, tendría que poseer tierras y estar casado. Cuando Vegeta estaba bajo el yugo de Freezer, era prácticamente imposible poseer tierras, ya que aunque se dedicaba a conquistar planetas, pues realmente todos estos pasaban a manos del emperador. Y aunque hoy por hoy Vegeta esté con Bulma, nunca ha sido un tema de interés que él ascienda en su categoría de realeza. Mucha gente cree que Vegeta obtuvo el Super Saiyajin 2 gracias a Babidi, pero sabemos gracias al Daisenshu 7 y todos los diálogos que nos están diciendo en el manga que Vegeta y Goku ya habían obtenido esta transformación. Vegeta ambicionaba tener la marca de Babidi simplemente para poder igualar o comparar su nivel de poder con el de Goku, ya que aunque los dos se podían transformar, el nivel de poder que Goku poseía en esos momentos era superior al del príncipe de los Saiyajin. Por esta razón se dejó controlar y hacía aumentar su poder base para que el Super Saiyajin 2 multiplicara lo suficiente y se igualara al de Kakaroto. Recordemos que en el combate contra Yakon, Vegeta se dio cuenta que Goku lo superaba. Según el canon oficial, Vegeta y Raditz tienen o tendrían la misma edad, si Raditz no estuviera muerto. A diferencia de Goku y Broly, que canónicamente, a diferencia de la película El Guerrero Legendario, estos no comparten la misma edad. Vegeta nace en el año 732, al igual que Raditz, Goku en el año 737 y Broly 732. Como curiosidad, cabe destacar que Goku y Broly tendrían 48 años biológicos
debido a las veces que Goku ha entrado a la habitación del tiempo y similares, también contando cuando ha estado en el otro mundo. Bulma tiene una hermana mayor y su nombre es Tights. Al igual que los demás miembros de su familia, su nombre hace referencia a ropa interior femenina, en este caso pantimedias. Ella apareció por primera vez en un spin-off llamado Jaco el Patrullero Galáctico. Así es, este personaje nació al igual que ella en otra historia y funcionan como precuela de Dragon Ball, ya que los sucesos de esta entrega ocurren antes de que Bulma encontrara a Goku. Ella es una gran científica, ya que a los 13 años se graduó de la universidad, aunque es escritora. Durante todos los acontecimientos de Dragon Ball, ella estuvo viajando alrededor del universo gracias a que obligaba a Jaco a llevarla con ella. Se supone que ella regresó a la Tierra cuando estamos en la etapa de Dragon Ball Z, aunque aún así Bulma no hace contacto con ella, sino es hasta Dragon Ball Super cuando le pide que contacte a Jaco para que le ayude a encontrar las superesferas del dragón. Dentro del canon, Vegeta tiene un hermano, del cual desconocemos el nombre y el paradero, incluso si este sigue con vida. Ojo que no podemos confundir a este hermano con Tarble, aunque en un futuro a este mismo lo puedan volver canon y decir que efectivamente es su hermano, de momento no podemos tomarlo como tal, ya que el especial de Goku y sus amigos regresan no se considera canon. Y entonces sabemos que tiene un hermano gracias a la película de Dragon Ball Super Broly, en la cual se hace mención de este supuesto hermano. Lo normal sería que tomen estos aspectos del personaje y en caso de que en la historia se necesite, este aparezca con el mismo nombre, pero diferente origen y diferente presentación. No creo que su esposa se mantenga como la cebolla que nos mostraron. En el futuro alterno de Trunks, Majin Buu no logró resucitar. Aunque Babidi llegó en el mismo punto histórico cuando llegó en la línea principal, en el futuro alterno, debido a que los androides ya habían casi exterminado a toda la humanidad, se le hizo prácticamente imposible juntar toda la energía. Demoró aproximadamente 10 años en conseguir esta meta, y cuando se disponía a resucitarlo, Trunks ya había entrenado con el Supremo Kaiosama. Sí, costándole bastante trabajo lograr derrotar a Dabura y sacrificando en el camino al Supremo y a Kibito, Trunks logró evitar la resurrección. De hecho, una de las razones por las cuales Black escogió específicamente este futuro alterno es porque aquí ya no existía un dios de la destrucción. Si en la saga de Namekusein Vegeta hubiese continuado con su cola, realmente pudo haber derrotado incluso hasta el propio Capitán Ginyu. Y es que debido a todo el daño que recibió en la Tierra, el Zenkai de Vegeta logró aumentarle los puntos de poder hasta aproximadamente las 24,000 unidades, dejándolo muy por encima de bastantes guerreros. Y a esto, si le sumamos la transformación en Osaru, que logra multiplicar por 10 su nivel de combate, obviamente hay que restarle a sus 24,000 unidades las 6,000, 7,000 unidades de poder que le costaría hacer esta luna artificial. Estaríamos hablando de que Vegeta llegaría a las 160,000, 170,000 unidades de poder, lo que directamente lo coloca por encima del Capitán Ginyu, que en Namekusein ostentaba un poder de 120,000 unidades. Por tal motivo, a excepción del Gran Freezer, Vegeta realmente estaba muy por encima de bastantes guerreros gracias a poderse convertir en mono. En teoría, Gohan continuaba siendo totalmente superior a Cell, aunque este se haya reconstruido y recibido un gran Zenkai, tanto así que se pudo perfeccionar nuevamente. Pero gracias al desgaste en el combate y el daño que recibió Gohan directamente en su brazo, logró equilibrar un poco la balanza para el bioandroide. Por tal motivo, el combate se prolongó un poco de más, pero Gohan Super Saiyajin 2 durante toda esa pelea realmente fue superior a Cell Perfecto. En teoría, el androide número 16 no fue revivido gracias a la ayuda de las esferas del dragón, debido a que este era un ser artificial y no poseía alma. Pero esta información se contradice directamente cuando número 8 o Octavio sí fue resucitado en la saga de Majin Buu después de la destrucción de la Tierra. Por tal motivo podemos llegar a especular que al maestro Akira se le olvidó nuevamente este personaje o simplemente ya no encontró razón de él en la trama. Por tal motivo, lamentablemente nunca pudimos saber nada más acerca de este excelente androide. En teoría, Goku pudo haber derrotado a Majin Buu desde su primer enfrentamiento, y es que cuando él se convirtió en Super Saiyajin 3 y se enfrentó contra Majin Buu gordo, él nos menciona que su poder era ligeramente superior al de Buu.
por tal motivo pudo haberlo exterminado. Pero ojo, esto hay que sumarle el gran desgaste de energía y el acortamiento de tiempo que esto le implicaría estando en la Tierra. También hay que tener en cuenta que ambiguamente se nos da a entender que Goku realmente no podía interferir directamente en estos acontecimientos debido a que él no pertenecía al mundo de los vivos. Por tal motivo decidió encomendarle la misión a Piccolo, Goten y Trunks, que eran los seres más poderosos en ese momento que Goku tuviese conciencia. Recordemos también que para Goku, Gohan estaba muerto. El plan de Freezer era relativamente bastante sencillo y efectivo al mismo tiempo. Y es que al destruir el núcleo de Namekusein, él se aseguraba darse un tiempo suficiente para poder experimentar si realmente el poder del guerrero legendario lograban superar su gran poder. Pero lamentablemente para él las cosas no salieron como lo tenía planeado. Él tenía pensado que si Goku era más fuerte que él, salir huyendo del planeta. Pero viendo lo que ocurrió, realmente Goku posiblemente demoró incluso más tiempo en conseguir una nave para poder escapar del Namekusein que realmente exterminando al emperador. Y es que, aunque en los capítulos este combate dura bastante, la realidad es que se tienen que tomar los 5 minutos que duró esta pelea como tales dentro del universo de Dragon Ball. Por tal motivo, Goku pudo exterminar al emperador, incluso pedirle que se arrepintiera e incluso conseguir una nave para lograr escapar del planeta en destrucción. El plan de Bellito siempre fue dejarse absorber por Buhan para que estos pudiesen rescatar a los demás individuos que Majin Buu había absorbido. Y es que, a diferencia del anime, que Bellito pelea en estado base, en el manga podemos observar cómo este inmediatamente se convierte en Super Saiyajin para hacerle notar al monstruo la gran y monstruosa diferencia de poderes que existían entre uno y otro. De esta manera, este buscase absorberlos a como diese lugar y estos pudieran ejecutar el plan. Obviamente en esos momentos ellos desconocían que se iban a separar por estar dentro del cuerpo de Majin Buu e incluso desconocían que se iban a separar a la media hora, aunque así no fuera. Pero el detalle está en que Bellito realmente nunca buscó jugar con Buu, simplemente buscaba mostrar su superioridad y por tal motivo siempre luchó convertido en Super Saiyajin. Al estar combatiendo contra Freezer, Goku alcanzó, gracias al Kaioken aumentado por 20, las 60 millones de unidades de poder, más que suficiente para poder hacerle frente al 50% de poder del emperador que en esos momentos estaba ejecutando. En caso de haberlo derrotado con la Genkidama o con un Super Kamehameha, realmente Goku hubiese tenido problemas posteriores, ya que, como pasó en la película de Cooler, este hubiese llegado a buscar venganza, o dentro del canon, el padre de Freezer, ya que este solamente era un poco inferior a él, pudo haberlo derrotado sin muchísimos problemas. El detalle está en que al momento de que Goku se convierte en el legendario Super Saiyajin, este alcanza el poder de 150 millones de unidades, poder más que excesivo para el emperador que solamente ostentaba a su 100% 120 millones de unidades. Por tal motivo, Goku pudo derrotar a Freezer sin muchísimos problemas en menos de 5 minutos al final de la saga de Namek. Al momento en que Trunks ya había aparecido en el manga e incluso había derrotado a Freezer con extremada facilidad, convirtiéndose en el Super Saiyajin legendario, ni el propio maestro Akira ni sus editores realmente sabían cuál sería el origen de este personaje. No fue hasta que ellos decidieron cuestionarlo acerca de este hecho en el cual el maestro tomó la gran decisión. Vegeta y Bulma serán los padres de Trunks del futuro. Situación que, en lugar de calmar a los editores, logró alterarlos muchísimo más, debido a que realmente este tipo de romances tienen que ser establecidos con anterioridad. Pero Bulma realmente nunca había externado ningún tipo de interés por el príncipe de los Saiyajin. Por tal motivo se le pidió al maestro que desarrollara este romance. Situación que el maestro contestó muy a su estilo, que sí lo haría, más o menos. ¿Por qué dejaron de aparecer personajes antropomórficos o furros dentro de Dragon Ball? Como bien sabemos, cuando Goku es pequeño vemos a muchos personajes con estas características, pero cuando pasamos a la etapa de Dragon Ball Z, estos realmente cada vez son menos hasta desaparecer casi por completo. El tema está que en el 2020, para desarrollar el juego de Dragon Ball Kakarot, se le cuestionó al maestro para resolver muchísimas dudas argumentales acerca de su obra y poderlo plasmar en el videojuego. Y una de ellas fue esta:
él mencionó que en ciertos años la humanidad utilizaba con muchísima frecuencia una sustancia llamada animorfalina, la cual permitía a los seres humanos ordinarios transformarse en poderosos y temibles animales. Este tipo de sustancia era tan popular que incluso el propio rey de la tierra la consumía, pero al despopularizarse esta o dejarse de producir, realmente los humanos regresaron a su estado normal, o sea, el común y corriente. Esa es la respuesta canónica de cierta manera. También la respuesta oficial por la que el maestro dejó de dibujar a los personajes de esta manera. Y es simple y llanamente porque le costaba muchísimo más trabajo dibujar a este tipo de personajes que a un simple humano. ¿Por qué desaparecieron los niveles de poder con dígitos en Dragon Ball? Este gran elemento visual fue utilizado por el maestro Akira en la saga Saiyan y en la saga de Namek para poder ejemplificarle al lector la gran diferencia de poder que había, por ejemplo, entre el Gran Freezer y todos los demás guerreros Z. Pero al terminar esta saga, inmediatamente se terminó de dar cuenta que este elemento realmente venía a perjudicar su obra, gracias a que esto podría darle información de más al lector y de esta forma saber cuál sería el ganador de dicho combate. Por tal motivo regresó a su estilo clásico en el que simplemente se nos informa que tal personaje es muy poderoso, tal personaje tiene un poder bastante similar al del otro personaje o tal personaje es muchísimo más débil que el otro. De esta manera, aunque nos da una idea de qué tan fuerte es a quien se van a enfrentar los guerreros Z, realmente no nos dice quién será el vencedor y terminará siempre siendo una sorpresa en la primera lectura. La verdadera forma de Freezer es la que conocemos hasta el final de Namekusein, cuando él ya puede controlar el 100% de su poder. Y es que recordemos que Freezer es un prodigio. Este nació con las 120 millones de unidades de poder con las cuales se enfrentó al Super Saiyajin de Goku. Pero al él nunca haber entrenado, pues opta por involucionar para que de esta manera tal poder pueda ser controlado de manera más sencilla, así hasta la primer forma, que es con la cual lo conocemos. Caso totalmente diferente con Golden Freezer y Black Freezer en el manga, en el cual realmente Freezer sí está evolucionando y multiplicando sus niveles de poder, en lugar de reprimirlo como lo hizo en la saga de Namek. Una de las reglas que no se nos fue explicada en el transcurso de la serie, pero sí pudimos observar directamente en pantalla, es los 3 deseos de Shenlong. Y es que si somos observadores al final de Dragon Ball Super Broly, al momento de pedir el deseo al dragón, después de eso se retira sin cumplir los otros dos siguientes. Lo mismo ocurre en Dragon Ball Daima, pero esclareciéndonos de mejor forma esta regla. Y es que al Goma preguntarle que si no eran 3 deseos, responde fácil y sin ningún tipo de complicación. Esto solamente es para amigos y conocidos, o sea, personas que ya hayan pedido con anterioridad deseos con las esferas. Regla obviamente impuesta por Dende para colocar limitaciones a cualquier nuevo invocador del dragón. Los Saiyajin del universo 6 son extremadamente poderosos, por lo que se nos mostró con Cave, Caulifla y Kale es que realmente sí lo son. Podríamos incluso especular que su poder base incluso superan el poder base de Gohan cuando venció a Cell Perfecto. Por tal motivo se pudieron convertir hasta incluso en Super Saiyajin 2 de una manera muy pero muy sencilla, tanto así que el fandom terminó de no agradarle este tipo de transformación tan rápida y sin ningún tipo de complicación. Pero el maestro Akira ya nos había preestablecido que si el poder base de un Saiyajin excede ciertos límites, estos comienzan a acumular células S, lo que les permite de cierta manera acceder de manera más fácil o más complicada a las siguientes transformaciones y fases del Super Saiyajin. Sería interesante ver que en un futuro se explorara más acerca de estos Saiyajin, de cómo viven y realmente cuál sería el potencial que pudiesen presentar, ya que el visto en Dragon Ball Super es más que formidable. Según se nos menciona en Dragon Ball Daima, Goku debería de haber sido el heredero legítimo al trono en el Makai, gracias a que terminó derrotando a Majin Buu. Y es que en Dragon Ball Daima se nos menciona que aquel que merece el trono sería el guerrero que ha derrotado al anterior, como pudimos llegar a suponer que Dabura hizo con su padre. Pero en los acontecimientos de Dragon Ball Z la cosa se puede revolver un poco, ya que Majin Buu fue el que derrotó al monarca vigente, que era Dabura, convirtiéndolo en galleta, pero posteriormente fue derrotado por Goku.
Por tal motivo, si bien Goma usurpó el trono, se quita de cierta manera de la línea de sucesión a Goku cuando esto ocurre. Por eso mismo se le llega a ofrecer el trono y este, al rechazarlo inmediatamente, se voltea a ver a quien derrotó o ayudó en gran medida a vencer al usurpador, que en este caso fue Majin Buu. Por tal motivo, tanto Goku como este pudieron haber utilizado el trono sin muchísimos conflictos. Como bien sabemos, en Dragon Ball Daima se establece que la gran mayoría de personajes que poseen orejas puntiagudas es gracias a que el origen de ellos proviene del Makai. Pero sabemos gracias a entrevistas con sus editores que el maestro ya había querido introducir este concepto con anterioridad, pero por recomendación de ellos mismos no lo hizo de esta manera. Y no porque realmente la idea realmente fuera mala, sino más bien que el maestro de repente tendía a usar este tipo de aditamentos en la historia para posteriormente nunca desarrollarlos, cosa que como editores les causaba bastante conflicto al momento de estar recibiendo la retroalimentación por parte de los fans y qué es lo que querían seguir viendo en Dragon Ball. La duración de los combates dentro del universo de Dragon Ball es realmente bastante engañosa, y es que gracias a la duración de los episodios o lo que demoremos en leer el manga, podemos incluso llegar a pensar que Goku demora horas en derrotar a sus enemigos, pero realmente estamos lejos de la realidad. En algunos combates sí se nos establece la cantidad de tiempo que demoran y esta es minúscula. Por poner un ejemplo, Goku convertido en Super Saiyajin contra Freezer al 100%, el combate se establece que solamente duró 5 minutos, y eso que a Goku todavía le dio tiempo para buscar una nave y huir de Namekusein. Lo mismo ocurre con el torneo del poder en Dragon Ball Super. Si bien son 35 capítulos desde que inicia hasta que termina, antes de comenzar se nos establece un tiempo de 48 minutos, lo cual significa que todo lo que vemos en esos 35 episodios ocurre solamente en este pequeño lapso de tiempo. Y es que los combates dentro de Dragon Ball son extremadamente rápidos y veloces. Prácticamente lo que estamos viendo es una cámara ralentizada de lo que los guerreros realmente están viviendo, ya que si lo pusiéramos en tiempo real, pues como pasa con los guerreros que no están entrenados, no podríamos ver absolutamente nada. Como curiosidad, Vegeta conoció más tiempo a Raditz que al propio Goku. Y es que si nosotros tomamos las fechas del final del manga del maestro Akira Toriyama, o sea, cuando Goku se va a entrenar con Up, esto ocurre en el año 784. Y cuando Goku o Kakaroto conocen al príncipe de los Saiyajin, sucede en el año 762, lo que nos da 22 años de convivencia, algo que, aunque se tomen en cuenta los acontecimientos en Dragon Ball Super y sumen más experiencia juntos, realmente en cantidad de tiempo son y no se pueden sumar de momento más de 22 años. Pero curiosamente se supone que Vegeta conoció a Raditz en el año 737, que es cuando el planeta Bellita estalló, pero hasta que este cae en el combate contra Piccolo y Goku en la Tierra cuando intentan secuestrar a Gohan. Esto sucede en el año 716, lo que nos dice que Vegeta logró convivir con Raditz un total de 24 años. El maestro Akira estableció dentro de su obra que para poderse transformar en Super Saiyajin se necesitaba una gran acumulación de células S y poseer un poder no menor a 250,000 unidades de poder. También llegó a contestar en entrevistas que esto es solamente dentro del canon, o sea, lo que él escribió para la franquicia. Fuera de él, cualquiera se puede convertir sin muchísimos problemas, como pasó en el especial de televisión de Bardock cuando pelea contra el antepasado de Freezer, en el cual este logra convertirse. Si bien es debatible si obtuvo un Zenkai o no y este pudo alcanzar el mínimo de poder para poder conseguir la transformación, en otros ejemplos como el especial de Dragon Ball GT de 100 años después en el que aparece Goku Jr. y Vegeta Jr. y estos se pueden transformar, realmente es porque no están dentro de las reglas del juego del maestro Akira, ya que estos dos personajes realmente no poseen un poder más allá que el que Goku demostraba cuando era niño.
Como dato curioso, número 17 y número 18 sí poseen nombres, y este no me lo estoy inventando yo. El maestro Akira Toriyama en su momento llegó a darlos en entrevista gracias a la insistencia de los fans porque estos no se llamaran simplemente como un número. Para número 17 su nombre es Lápiz y para número 18 es Lazuli, o sea, lápiz lazuli, en referencia al mineral con este nombre. Si los Saiyajin se hubiesen aliado, realmente hubiesen logrado derrotar al Gran Freezer, la respuesta rápida es que tendrían que haber entrenado muchísimo y durante bastante tiempo para siquiera significar un problema. Y es que hay que tener en cuenta que el Gran Freezer realmente nació con la muy humilde cantidad de 120 millones de unidades de poder al 100%, y este dato lo conocemos porque es el que se nos da al final de Namekusein. Por eso mismo el Super Saiyajin, que llegaba a 150 millones, logró rebasarlo. Pero si vamos al inicio de esta saga, Vegeta, aunque se hubiese transformado en Osaru, o sea, multiplicado su poder por 10, simple y llanamente alcanzarían la cifra de 180,000 unidades de poder, una que está bastante, pero bastante alejada de esos 120 millones del emperador. Por tal motivo, aunque todos en dichas cualidades hubiesen llegado al mismo nivel que Vegeta o muy aproximado, realmente sería un gigante aplastando hormigas. Quizá bastante diferente sería si hubiesen buscado un método de entrenamiento, pero también les costaría bastante trabajo, como al propio Gohan de futuro le costó. Y es que hay que tener en cuenta que no es lo mismo llevar un proceso de entrenamiento como el que Goku lleva y Vegeta, después de comenzar a habitar la Tierra, comienza a llevar a la par de Kakaroto, a simplemente estar soltando patadones en el aire. Sí, el poder va a aumentar, pero realmente no lo haría de manera tan eficiente. Por tal motivo, es bastante complicado que una supuesta alianza, aunque todos estuviesen envueltos en Osaru, le pudieran hacer algo a esos monstruosos 120 millones de Freezer. Trunks es el único guerrero Z que logró ver a Cell en todas sus formas. Cuando este llegó en la máquina del tiempo en forma de huevo y en forma de cucarachón, cuando más adelante destruyen al embrión que se encuentra escondido en el laboratorio del Dr. Gero, al finalizar la saga cuando derrota a su primer forma en el futuro, cuando trata de evitar que 18 sea absorbida por su segunda forma y al inicio del torneo del Cell en su forma perfecta.